Hola a todos, queridos oyentes, y muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este espacio íntimo donde nos sentamos a desmenuzar las historias que nos hacen humanos, que nos construyen y que, a veces, nos rompen un poquito para volver a armarnos con más fuerza. Les pido que se preparen un buen café, que se pongan cómodos, porque hoy nos vamos a embarcar en un viaje largo, profundo y absolutamente fascinante. Hoy no vamos a leer un libro de teoría fría o académica, hoy vamos a sumergirnos en la vida misma. Vamos a adentrarnos en las páginas de una obra extraordinaria de la literatura vietnamita. Una colección de historias que late con el pulso de la realidad. El libro se titula Kai Hoa Bao Qua Kh, escrito por el reverenciado autor y maestro Nguyen Coa Ng. Su título, que podríamos traducir de manera poética como Prendiendo flores en el pasado, o Adornando el pasado con flores, encierra una metáfora bellísima sobre cómo nuestras memorias, incluso aquellas teñidas de dolor, de lágrimas o de arrepentimiento, pueden transformarse en flores fragantes que embellecen nuestra historia personal y colectiva. Porque, como bien dice el autor en las primeras páginas, en el mundo de la educación, las lágrimas de los maestros y de los alumnos son las más puras, pero también son las más saladas. Y es exactamente en ese brillo líquido de las lágrimas donde todo lo bueno y lo malo de la vida puede florecer. Quiero que me acompañen en este monólogo, en esta charla de amigos, sin interrupciones, donde iremos hilando una historia tras otra. Porque cada pequeño relato de este libro es un hilo en el vasto tapiz de lo que significa la inmensa labor de cultivar personas. Empecemos por entender la premisa del autor, quien abre su obra recordando un antiguo cuento africano que nos golpea directamente en el corazón. Cuenta la leyenda que había un hábil cazador que se perdió en la espesura de la selva justo en el momento en que su esposa daba a luz a su hijo menor. La tragedia devastó a la familia, pero como suele ocurrir, el tiempo pasó. El dolor se adormeció y el recuerdo del padre quedó sepultado en el polvo del pasado. Sin embargo, un día, cuando el niño ya podía balbucear, en medio de una cena familiar, gritó con la inocencia y la fuerza que solo da la sangre: ¿Dónde está mi padre? Ese simple grito desgarrador despertó a toda la familia de su letargo. Emprendieron una búsqueda épica hasta encontrar los huesos del cazador en el bosque. Un hermano, con sus talentos, unió los huesos, otro les puso carne y piel de arcilla, y el último le insufló el aliento de vida. El padre resucitó y, al volver a casa, todos se preguntaron quién merecía la mayor recompensa. La respuesta unánime fue que el premio debía ser para el hijo menor, porque fue su pregunta, su necesidad visceral de reconectar con su pasado, lo que devolvió a su padre a la vida. Nguyen Coa Ng utiliza esta hermosa historia para decirnos que el pasado, nuestra historia, nuestras raíces, no son peso muerto, sino entidades vivas que aguardan a que las llamemos. Si las honramos, si les ponemos flores, nos darán vida y fuerza. Y es precisamente este respeto por el pasado lo que el autor siente que a veces se está perdiendo en las nuevas generaciones. Por ejemplo, él reflexiona sobre algo tan cotidiano pero tan solemne como cantar el himno nacional. El autor recuerda su infancia durante la resistencia contra los franceses. En aquel entonces, la gente podía ser analfabeta, caminar descalza por el barro, pero cuando sonaba el himno, el mundo entero se detenía. Cuenta como una vez vio a un soldado caminando apresurado con un plato de sopa caliente para un enfermo. Y al escuchar las notas del himno saliendo de una casa vecina, se quedó petrificado, rígido como una estatua, rindiendo honores. Hoy, se lamenta el autor, en muchas escuelas, casi ningún alumno sabe cantar el himno completo. Incluso menciona una anécdota desgarradora de un concurso musical en París donde un estudiante vietnamita tuvo que retirarse porque no conocía el himno de su propio país. Esta desconexión no es solo una falta de patriotismo. Es un síntoma de una sociedad que olvida cómo adornar su propio pasado, cómo reverenciar lo que la construyó. Y hablando de las actitudes de la juventud, el autor nos lleva a observar otro fenómeno. La inocencia que a veces se entrelaza con una crueldad involuntaria, un tema crítico en la educación. Imaginen la escena en el zoológico de la ciudad de Ho Chi Minh. Un día, una hermosa avestruz cae muerta repentinamente. Nadie entiende por qué. Cuando los veterinarios le hacen la autopsia, descubren en su estómago 26 pañuelos de colores.
Resulta que los niños, sabiendo que el ave se sentía atraída por los colores brillantes, le lanzaban sus pañuelos para ver cómo se los tragaba. Este acto de juego terminó matando al animal. El autor conecta esto magistralmente con un viejo cuento de los libros de texto tradicionales sobre una niña, que jalaba la cola de un gato hasta que éste la arañaba. La moraleja es clara, hay una tendencia a la malicia en el juego infantil que, si no es corregida por los maestros y los padres desde una edad temprana, puede convertirse en una crueldad devastadora. Educar no es solo meter datos en la cabeza de un niño, es modelar su carácter, es enseñarle empatía. Es evitar que su curiosidad se transforme en sadismo. Pero claro, ser ese modelo a seguir, ser el maestro perfecto, es una tarea titánica y llena de vulnerabilidades. Los maestros son seres humanos, y a veces, las lecciones más grandes vienen de sus propios fracasos o de situaciones inesperadas. Pensemos en la historia del joven maestro que, en sus primeros días de práctica, decide dar una lección sobre el amor entre hermanos. Para empezar con fuerza, pregunta a la clase entera con voz autoritaria: ¿quién de ustedes suele pegarle a sus hermanos menores en casa? Esperaba que todos admitieran sus travesuras para luego dar su lección moral. Ve algunas manos levantadas, pero nota a unos cuantos niños petrificados que no levantan la mano. Creyendo que son mentirosos, señala a uno y le grita: ¿tú no le pegas a tus hermanos? El niño se queda callado. El maestro vuelve a gritarle, intimidándolo. Finalmente, el niño, pálido y tembloroso, responde: es que soy el hijo menor, maestro. No tengo a quien pegarle. ¡Qué golpe al ego del profesor! Esa es la magia de la enseñanza, te humilla y te recuerda que no puedes asumir nada de tus alumnos. O consideren la maravillosa y tierna anécdota del agujero en la camisa. Un maestro, el profesor Toei, está dando su clase y nota que un alumno está en la luna. Sus ojos no tienen brillo, está físicamente ahí pero su mente vuela. El maestro lo reprende y le pregunta de qué estaba hablando. El niño confiesa que se había distraído por un pequeño agujero en la camisa del maestro. Durante toda la hora, la mente del niño había construido un universo de preguntas: ¿cómo se hizo ese agujero? ¿Se enganchó con un clavo? ¿Por qué su esposa no se lo ha cosido? ¿Acaso no tiene esposa? ¿La mujer que lo visitó el otro día, era su hermana o su novia? Es fascinante, ¿verdad? Un simple defecto en la tela convierte al maestro en un ser humano de carne y hueso, con problemas cotidianos. Los niños son escáneres emocionales, no solo absorben la lección de matemáticas, sino que leen nuestras ropas, nuestros gestos, nuestras carencias. Esta profunda interconexión y la influencia que tiene un maestro sobre sus alumnos es tan vasta que puede trascender generaciones. Esto nos lleva a la historia del número 6 al revés. El autor visita a su sobrina, que también es maestra, y nota que su pequeño hijo, al escribir en la pizarra, traza el número 6 desde abajo hacia arriba, al revés de lo normal. Al preguntarle al niño, este dice que lo aprendió de su madre. Cuando el autor le pregunta a la madre, se entera de que ella lo aprendió de su maestro, Ton, quien casualmente fue alumno del propio autor años atrás. Y el autor, riendo, confiesa que él mismo aprendió a escribir el 6 así de un viejo profesor suyo allá por el año 1956. Imagínense. Un simple hábito motor, un leve error de caligrafía, se transmitió como un gen cultural a lo largo de 5 generaciones, abarcando más de 40 años. Esta historia es una advertencia hermosa y aterradora para cualquier educador: todo lo que haces, por más minúsculo que sea, se graba en el alma de quien te observa y puede perpetuarse en el tiempo. Y es que el entorno lo enseña todo. El autor nos cuenta cómo, de niño, aprendió a decir tabla de multiplicar, en francés perfecto, table de multiplicación, simplemente porque esa frase estaba impresa en la contraportada de su cuaderno. La veía todos los días, hasta que se le grabó en el cerebro. Hoy, reflexiona con tristeza, las portadas de los cuadernos están llenas de personajes de caricaturas extranjeras, ídolos de la cultura pop y programas de televisión superficiales. ¿Qué están absorbiendo nuestros niños diariamente? Nos quejamos de que no conocen la historia nacional, pero los rodeamos de imágenes vacías. Afortunadamente, hay escuelas que han tomado cartas en el asunto.
imprimiendo en las portadas frases inspiradoras y fotos de estudiantes sobresalientes para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad. Es una batalla constante contra la banalidad. Pero la burocracia educativa a veces tiene sus propias absurdidades. Permítanme contarles sobre el tambor de la reflexión. En los años 60, en una escuela, un director ideó un método de gestión verdaderamente romántico y, a la vez, ridículo. A las 10 menos cuarto de la noche, sonaba un tambor. En ese momento, todos los maestros que vivían en los dormitorios debían acostarse, cerrar los ojos y, en silencio, reflexionar sobre lo que habían hecho ese día por el pueblo, por el país y por sus queridos estudiantes. 15 minutos después, sonaba otro tambor que les permitía volver a sus asuntos personales o pensar en otras cosas. Cuando un maestro nuevo se sorprendió por esto y preguntó qué pasaba si alguien pensaba en cosas indecentes durante esos 15 minutos. Otro profesor le respondió riendo: para eso está la conciencia de cada uno. Es cómico, sí, pero refleja un tiempo donde se intentaba forzar la moralidad a través de medidas institucionales ingenuas. Hoy, los problemas institucionales son mucho más complejos y a veces más cínicos. Piensen en la anécdota de la niña que, frustrada porque su profesora de literatura calificaba los exámenes sin leerlos, basándose solo en favoritismos, decidió rebelarse. En el examen final de literatura, en lugar de escribir un ensayo, la alumna copió palabra por palabra una lección del libro de geografía. ¿El resultado? La profesora, sin leer una línea, le puso la nota más alta de la clase. Cuando los demás alumnos se rieron y le reclamaron a la profesora que eso era geografía, la maestra, para no admitir su pereza, les contestó altivamente: ustedes no entienden, ella escribió literatura usando un método geográfico. Esta anécdota, aunque nos provoque una sonrisa amarga, es una crítica mordaz a la apatía del sistema. A los maestros que han perdido la vocación y se limitan a cumplir un trámite. Y la apatía no se queda ahí, puede escalar a la corrupción, incluso en las esferas más altas de la educación de adultos y la formación continua. El autor relata un caso épico donde la esposa de un profesor, trabajando como supervisora de exámenes en un programa de educación para adultos, atrapó infraganti copiando a un altísimo funcionario local. Sin titubear, levantó un acta oficial de fraude. Muchos le dijeron que estaba loca, que había arriesgado el salario, la casa y el futuro de su familia por meterse con un pez gordo. Pero ella, con una dignidad inquebrantable, respondió: si no hacemos esto, estos mismos funcionarios jamás nos tendrán el más mínimo respeto a los educadores. Cada uno debe cumplir con su deber. Esa mujer no solo salvaguardó la integridad de un examen, salvaguardó la dignidad de toda la profesión docente. Sin embargo, no todos tienen esa valentía. El autor recuerda una época donde, para cumplir con las cuotas de alfabetización y educación de adultos, algunos funcionarios hacían trampa enviando a niños de primaria a tomar los exámenes haciéndose pasar por adultos. Indignado, un profesor escribió un poema satírico en el periódico escolar desenmascarando este engaño. Y cuando el poema fue publicado a nivel nacional, el sistema, en lugar de aplaudir su honestidad, lo persiguió. Lo obligaron a escribir autocríticas, lo acusaron de manchar el honor del distrito, e incluso le dijeron: ¿qué pensará el mundo de nosotros si leen esto? Es el doloroso choque entre el maestro que busca la verdad y el sistema que busca mantener las apariencias. Una dinámica que vemos repetirse cuando hablamos de los estudiantes contratados, o los exámenes por encargo. En la era de la economía de mercado, donde todo se compra y se vende. El autor narra cómo una joven escucha a su cuñado universitario hacer un trato con un fantasma, para que tome un examen en su lugar a cambio de unos gramos de oro. La desfachatez es tal que el negocio se discute a plena luz del día. Si esta es la realidad, se pregunta el autor, ¿dónde vamos a guardar a tanto erudito falso en el futuro? Y la mercantilización afecta todo. Hasta los programas de escolarización nocturna para jóvenes con problemas. El autor va a recoger a su esposa, que da clases de noche. Se sorprende al ver que la escuela está en un silencio sepulcral, con las luces encendidas pero sin que suene el timbre de receso. Al preguntarle a su esposa por qué no hay recreo, ella se ríe de su ingenuidad y le dice: ¿tocar el timbre? Si tocamos el timbre para que salgan al patio, estos muchachos se van a sus casas y no regresan más.
Tenemos que hacer turnos continuos y atraparlos en el aula. Estos nuevos, señoritos, hijos del libre mercado, van a clase si quieren. Exigen cambiar a los profesores que son estrictos y tratan la educación como un servicio de consumo más. Pero detengámonos un momento, porque no podemos culpar solo a los alumnos o al sistema. Los educadores también cometen errores garrafales en su afán de enseñar. Pensemos en el maestro que, enseñando sobre la estructura del microscopio, promete a sus alumnos mostrarles la pata de una mosca. Pero en el momento crucial, los nervios lo traicionan, el microscopio no enfoca y no se ve absolutamente nada. En lugar de admitir el fallo, el maestro, aterrorizado por la humillación, llama a un alumno. Lo hace mirar por el ocular opaco y, jugando con la presión psicológica, le pregunta, ¿ves los pelos de la pata? ¿Son negros y puntiagudos? El pobre niño, presionado para no contradecir al maestro frente a todos, miente y dice, sí, señor, los veo. El maestro salva su clase, obtiene una buena calificación en su práctica, pero a costa de enseñarle a un niño a mentir. A afirmar que ve lo que no existe. Es una mentira piadosa, sí, pero es una falla en la estructura ética de la enseñanza. Y hablando de fallas éticas bajo presión, está la historia de la profesora H, a quien se le pierde un dinero. Ella sospecha de un alumno que últimamente gastaba mucho. Lo arrincona, lo acusa directamente y lo amenaza con llevarlo a la policía si no confiesa. El niño, aterrorizado, confiesa y devuelve el dinero. Pero al llegar a su casa, el niño le dice a sus padres, yo no fui, pero la maestra me asustó tanto que tuve que decir que sí. Los padres demandan a la escuela por abuso psicológico. El autor analiza esto maravillosamente, jurídicamente es un enredo, pero pedagógicamente. La maestra falló. Obligó a una confesión mediante el terror, sin darle al niño una salida honorable. El autor lo compara con Los Miserables, de Víctor Hugo, cuando el obispo, en lugar de acusar a Jean Valjean de robar los candelabros de plata, le dice a la policía que él se los había regalado. Ese acto de misericordia y tacto pedagógico transformó a un criminal en un hombre de bien. Si la maestra hubiera tenido ese tacto, el resultado habría sido otro. A veces, los maestros tienen que ser psicólogos astutos, verdaderos detectives del alma humana. Hay otra anécdota deliciosa sobre una maestra a la que le roban el reloj en el aula. En lugar de interrogar violentamente, reparte a cada niño un trocito de tallo de arroz de exactamente 5 centímetros. Les dice, voy a recitar un hechizo mágico. El niño que tenga mi reloj, verá cómo su tallo de arroz crece 1 centímetro más. Se queda en silencio observando a la clase. De repente, ve a un niño que, presa del pánico y creyendo en la magia, pellizca y rompe 1 centímetro de su tallo para compensar el supuesto crecimiento. La maestra lo llama y el niño, atrapado en su propia culpa, confiesa. Es un método brillante, digno del rey Salomón, aunque el autor se cuestiona si engañar a los niños con magia es un método pedagógico ortodoxo. Aún así, nos demuestra que la mente del alumno es un territorio complejo. Pero cuidado, los maestros no son dioses, y su autoridad puede ser desafiada de maneras muy violentas cuando cruzan la línea de la decencia humana. Hay un relato brutal sobre una joven llevada a juicio por haber golpeado salvajemente a una maestra. A primera vista, todos condenan a la joven. ¿Cómo se atreve a golpear a una educadora? Pero durante el juicio, la verdad sale a la luz. Resulta que la maestra vivía en el recinto de la escuela. La joven, que vivía al lado, necesitaba agua de un pozo dentro de la escuela porque su casa se había quedado sin suministro. Entró cuando la puerta estaba abierta, pero al intentar salir con los cubos llenos, la maestra había cerrado con llave. La joven le suplicó que le abriera. La maestra se negó rotundamente con una actitud déspota. La joven, frustrada, vació el agua en el suelo cerca de la puerta. La maestra, enfurecida, empezó a gritar histéricamente diciendo que le había lanzado agua encima. Y procedió a insultar a la joven con las palabras más soeces y vulgares imaginables, insultos que ninguna mujer decente soportaría. Fue en ese momento de humillación pública que la joven tomó una piedra y la atacó. El autor reflexiona, si la maestra se hubiera comportado con la dignidad de una maestra, si hubiera mostrado un ápice de humanidad, esa tragedia jamás habría ocurrido.
El título de maestro no te da derecho a perder la empatía. Y la empatía, el amor, es a menudo el hilo invisible que salva a las personas. Hablemos de las relaciones entre maestros y alumnos que van más allá del aula. Una anécdota conmovedora relata cómo un profesor de pedagogía y una joven maestra que tomaba un curso de actualización se enamoran en secreto. Ninguno se atreve a dar el primer paso. Un día, ella falta a clase y envía una nota diciendo que tiene que resolver un asunto personal. El profesor, consumido por la preocupación y el amor, le escribe un poema en el reverso de la nota. Confesando cómo el aula se siente vacía sin sus ojos, y le advierte en tono de broma que si no vuelve, le bajará la nota de conducta. Ese pequeño poema, ese gesto humano y vulnerable de un maestro, fue el inicio de un matrimonio feliz. El amor también puede tener un efecto transformador y civilizador. Está la historia de dos jóvenes maestras que comparten habitación. Una de ellas cuenta que dejó a su novio ingeniero porque era desaliñado, hablaba con rudeza y no era nada caballeroso. La otra maestra, en cambio, se enamora de un hombre al que observa estudiar obsesivamente en la biblioteca. Un hombre que vestía ropa de trabajo raída. Ella es quien toma la iniciativa, le ofrece coserle la camisa rota, le enseña con paciencia, como una verdadera educadora, a no hablar a gritos. A agradecer, a ser amable. Y construyen un matrimonio hermoso. Mientras tanto, la primera maestra, que buscaba a un hombre, perfecto y refinado, termina siendo estafada por un charlatán con títulos falsos que ya tenía dos esposas. La lección es profunda, los seres humanos no vienen perfectos, a veces, como maestros de la vida. Tenemos que esculpir a nuestras parejas con amor y paciencia, en lugar de buscar productos terminados. Cambiando ligeramente de perspectiva, pero manteniéndonos en este vasto océano de la enseñanza. El autor nos hace reflexionar sobre la gratitud y el olvido. Nos cuenta la triste historia de un maestro de un pequeño pueblo que se entera de que una de sus antiguas alumnas, una niña flacucha llamada Teo, a quien él había enseñado modales, pudor y decencia, se ha convertido en una famosa estrella de cine en la gran ciudad. Lleno de orgullo, el viejo maestro visita la casa de la familia en el pueblo para felicitarlos. Pero en lugar de alegría, encuentra a un padre devastado y muerto de vergüenza. El padre le dice al maestro, ella olvidó todo lo que usted le enseñó. Ahora sale en las películas besándose con hombres, desnudándose frente a la cámara. Es una humillación para nuestra familia que los vecinos vean a mi hija así en el cine del pueblo. El viejo maestro se queda sin palabras. Lo que para la sociedad moderna es arte y éxito, para ese padre rural era la traición a los valores que el maestro había inculcado. El choque entre la educación tradicional y el vertiginoso cambio moral de la sociedad de mercado es un tema recurrente. Vemos esto también en la influencia de los medios de comunicación y la cultura de mercado. Un día, en la clase de literatura, una alumna levanta la mano y le pregunta a la profesora. Usted nos enseñó que la literatura debe tener un propósito elevado, educar las emociones. Pero ayer leí en una revista que una famosa actriz, al grabar una escena de cama con un actor más joven y nervioso, le dijo,